Algunos inquilinos de vez en cuando escuchaban golpes procedentes del sótano, pero Joseph decía que eran las tuberías y las ratas. Para Joseph, la doble vida era prácticamente perfecta. Fuera de la tierra era un buen marido, un buen padre y un buen abuelo. Y debajo de la tierra era temido por todos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Netflix Fleischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Perdón por la voz, ¿vale? Me acabo de levantar, no me pidáis aquí que haga unos gorgoritos, porque es que no. Últimamente me he dado por investigar casos clásicos, casos que supuestamente todos deberíamos conocer. Sylvia Likens, Rodney Alcalá, Junko Furuta, pero que por X o por Y no estaban en este canal. Así que nada, en el día presente os traigo por fin el caso del monstruo de Amstetten, o también conocido como el de Elisabeth Fritzl, una chica que pasó 24 años encerrada en su propio sótano. Pero antes de empezar, un paréntesis, un breve y maravilloso paréntesis. Ya sé que hace mucho que no traigo al canal experiencias paranormales, casos de fantasmas, de posesiones demoníacas, de brujas. Pero no os preocupéis que en octubre voy a traer unos cuantos de esos temas. Y entre ellos tengo pensado traer un par de entregas de suscriptores y sus experiencias paranormales. Así que si queréis contarme algo, una experiencia insólita, un evento paranormal, aquí abajo tenéis mi email, ¿vale? Usad el fanmail, por favor, el fanmail, el de negocios no, que ese no lo respondo yo. Fanmail, please, fanmail. Me escribís ahí, me mandáis vuestras experiencias y en octubre las tendremos en el canal. Dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más y si os interesa el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Por aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Esta historia comienza el 29 de agosto de 1984, cuando una madre asustada fue a una comisaría de Amstetten, Austria, a denunciar la desaparición de una de sus hijas, Elisabeth Fritzl, de 18 años. La chica ya escapó de casa anteriormente, así que la policía ni siquiera reparó en esta desaparición. Pensaron que la chica, antes o después, volvería a casa, así que ni colgaron carteles, ni hicieron prácticamente nada. Y un mes después, Elisabeth envió la siguiente carta. Queridos mamá y papá, he decidido mudarme para ser independiente. Estoy con gente que me quiere y estoy a salvo. Por favor, no os preocupéis por mí ni vengáis a buscarme. Esta es mi decisión, mi vida. Por favor, haced llegar mi amor al resto de la familia. Es ahí cuando la policía directamente cierra el caso. ¿Pero qué le pasó a Elisabeth? ¿Ya casi había escapado por voluntad propia? A continuación lo sabremos. Antes de llegar al caso en sí, debemos conocer a la persona que tramó el crimen desde el principio. Joseph Fritzl, el padre de la chica. Joseph Fritzl nació el 9 de abril del 35, en Amstetten, Austria, siendo el hijo de un matrimonio muy inestable. De su infancia sabemos más bien poco, pero conocemos a la perfección el contexto histórico en el cual ésta se desarrolló. Y es que nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial, la cual, como todos sabemos, inició en el 39 y acabó en el 45. En el 39, cuando el conflicto dio comienzo, María Fritzl, madre de Joseph, echó a su marido de casa porque supuestamente le era infiel. Y por más que juraba que iba a cambiar, el hombre nunca lo hacía. Así que la mujer le hizo las maletas y lo puso de patitas en la calle. Muchos pensáis que la decisión fue muy acertada, porque una madre es la persona más indicada para criar a su propio hijo. Pero mentalmente María era una persona emocionalmente inestable e hizo que la infancia de Joseph fuera un completo caos. Según varias fuentes, María era muy estricta y tenía a Joseph completamente anulado. Le culpaba de todo, le golpeaba, le amenazaba, pero aún así el muchacho la amaba con locura. Otro punto muy interesante de la infancia de Joseph es que cuando las sirenas antiaéreas comenzaban a sonar, su madre no lo escondía en ningún búnker. No lo llevaba al refugio, no intentaba protegerlo, directamente lo entregaba a los vecinos y que estos se encargasen de él. Joseph siempre se caracterizó por ser un chico educado, responsable, organizado y meticuloso. Y todas las fuentes dicen que era muy tímido y reservado. En los primeros años de la guerra, el chico no fue al colegio, pero los últimos 2 sí pudo hacerlo. Así que comenzó a estudiar con chicos
2 años más pequeños que él. Pero aún así el chico fue capaz de convertirse en el mejor estudiante. Sacaba las mejores notas, entregaba siempre los trabajos, era puntual, era organizado. Era prácticamente el estudiante perfecto. Tras acabar los estudios, se convirtió en ingeniero y eso le convirtió en un hombre independiente, al menos económicamente. Comenzó a salir, a ir de fiesta, a beber y a conocer a varias chicas, entre las cuales se encontraba Rosemary. Rosemary era una chica muy distinta a todas las que él había conocido. Era tímida, reservada y no tenía nada de carácter. Así que en su mente era perfecta para él. La pareja se casó en 1956, cuando Joseph tenía 21 años y Rosemary 17, y automáticamente se mudaron a la casa de los padres de ella, la cual se encontraba muy cerca de la fábrica en la que trabajaba él. A partir de aquí, todo parece ir bien. Joseph se va muy bien con los padres de ella. Lo ven un chico simpático, responsable, muy agradable. Pero al poco tiempo ven que hay algo muy oscuro en este hombre. Es déspota, es mal hablado, es mala persona y constantemente humilla a Rosemary por cualquier cosa. La llama gorda, la llama fea y de vez en cuando la empuja delante de sus padres. Aún así la muchacha dice ser muy feliz con él y en el 57 da a luz a su primer hijo. Pero es a partir de aquí cuando Joseph adopta una rutina un tanto extraña, y es que ahora dice hacer horas extra. Sale de casa cuando el sol aún no ha salido y vuelve a esta a las tantas de la madrugada. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente lo ve vagando por las calles sin rumbo aparente. La gente del barrio empieza a comentar que Joseph espía a las amas de casa, que sí, que va al trabajo y de su jornada, pero cuando sale de esta, vaga por las calles mirando por las ventanas. Y finalmente, el 6 de octubre de 1967, este hombre es detenido por violar a una chica de 24 años dentro de su propia casa. El hombre, tras mucho espiarla, finalmente se coló por la ventana de la cocina y la en su propia cama. Y por ello fue condenado a 18 meses en prisión, de los cuales únicamente cumplió 12. Tras salir de prisión, muchos esperemos que Joseph se centrara, que se arrepintiera de lo que hizo, que pidiera disculpas. Pero en cuanto pisó la calle, intentó hablar de otra mujer. Es ahí cuando ocurren dos cosas muy importantes en este caso. La primera es que Rosemary era una mujer muy católica, una mujer que no creía en el divorcio. Así en cuanto vio a Joseph, se lo perdonó todo. Le perdonó el aborto, se lo perdonó absolutamente todo. Y una vez más, lo aceptó en casa. Y lo segundo es que en Austria había una ley que decía que los delitos sexuales tenían caducidad. Si tú cometías un crimen de tipo sexual, a los 10 años, este se borraba de tu expediente y podías seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Y este punto cabe decir que es muy importante para entender todo el caso. El matrimonio Fritzl llegó a tener 7 hijos, 3 varones y 4 mujeres, y entre todos ellos, el favorito de Joseph era el cuarto vástago, Elizabeth. Elizabeth nació el 6 de abril del 66 y siempre destacó por ser una chica preciosa. Era tímida, reservada, agradable y siempre fue el reflejo de su madre. Era buena estudiante, buena amiga, organizada, responsable. Era prácticamente la chica perfecta. Pero había algo en ella que a muchos les incomodaba, y es que tenía un gran respeto por su padre. Cuando él estaba delante, la chica no hablaba. Agachaba la cabeza y directamente obedecía todo lo que él decía. Todos saben que Joseph tiene un carácter muy duro, que era muy estricto, así que nunca nadie reparó en el hecho de que Elizabeth le tuviera miedo. Aunque en realidad la chica tenía un secreto que jamás le contó a nadie, y es que a los 11 años, este hombre habló de ella. Los sexos se habían convertido en su pan de cada día, así que la chica, a medida que iba creciendo, comenzó a tramar el modo de escapar. Es ahí cuando surgen dos versiones, la de Elizabeth y la de Joseph. La versión de Elizabeth dice que en cierto momento quiso escapar, se aplicó los estudios, sacó buenas notas y a los 15 años entró a estudiar en una escuela de hostelería. Su intención era ser camarera, ya que en ese negocio el trabajo estaba asegurado. Iba a hacer un curso de 2 años más o menos y después se iba a ir muy lejos a trabajar. Pero ¿qué pasó? Que los casos eran tan continuados que la chica ya no pudo más y en cierto momento hizo las maletas y escapó a Viena con una amiga suya. Las chicas estuvieron allí durante 3 semanas, pero en cierto momento la policía las encontró y llamó a sus padres. Y Joseph recogió todo y fue a buscarla. Y a partir de ahí la chica no salió de casa sin antes decirle a él
a dónde iba. Lo impactante aquí es que la policía no preguntó a Elizabeth por qué se había escapado. No le hicieron preguntas, no le interrogaron, directamente la agarraron, la metieron en comisaría y llamaron a su padre. Y la segunda versión es la de Joseph, que es la que dice que Elizabeth era una bala perdida, que no estudiaba, que bebía, que se drogaba, que iba con malas compañías. Y él estaba tan harto de esto que decidió retenerla y demostrarle que la vida era mucho más que irse de fiesta. En Austria, al menos en aquellos tiempos, para ser mayor de edad, una persona debía cumplir 19 años. Así que bajo esta premisa, sabemos lo siguiente. Si un menor de 19 escapaba de casa, la policía lo buscaba por todas partes. Ponían carteles, llamaban a la radio, a la televisión. Pero si la persona que escapaba tenía 19, la cosa era muy distinta. Era un adulto y por tanto si había escapado, era por voluntad propia. Así que si Joseph quería que su hija se quedara en casa eternamente, tiene que hacer todo lo posible porque no llegara a cumplir los 19. Si cumplía 19, Elizabeth no volvería a casa. Se iría por la puerta y ya no volvería. Así que el sujeto trazó durante años el plan perfecto. Hacia 1980, Joseph Fritzl empieza a planear el enclaustrar a su hija de por vida. ¿Y dónde lo haría? En el sótano de la casa. La familia Fritzl en aquellos momentos vivía en el número 40 de la calle Strasse, en Amstetten. Una casa de 2 plantas con jardín trasero. En un principio no tiene un sótano como tal, pero sí un área que podía acondicionarse y convertirse en varias salas. Así que Joseph llamó a su cuñado, un hombre llamado Walter Lang, y le pidió que le ayudara a crear la estructura. Walter era constructor, así que Joseph pensó que era el cómplice perfecto. Un cómplice que además no haría preguntas. Según este hombre, las obras dieron comienzo entre el 81 y el 82 y se dieron por finalizadas en el 83, año en el que el ayuntamiento dio el permiso de obras. Como podéis imaginar, fue muchísimo trabajo. Tomar medidas, hacer los planos, conseguir materiales, hacer que todo encajara, que todo fuera estable. Y en cierto momento, Joseph prescindió de la ayuda de Walter Lang. Le dijo que ya estaba todo, que no requería de su ayuda y que ya lo que quedaba lo haría él mismo. Y cabe decir que es ahí cuando se crea una auténtica prisión. A este sótano se llegaba bajando por largas escaleras y después había que atravesar 8 puertas con cerradura hasta llegar a una que estaba oculta tras una estantería. Tras la puerta final había un apartamento diminuto, un apartamento de techos bajos con cocina eléctrica, baño y sala de estar. Además, un poco más adelante había 2 dormitorios, los cuales eran también diminutos. El sótano estaba aislado del ruido, no entraba la luz del sol y además no tenía ventilación, con lo cual permanentemente era un lugar muy húmedo. Con esta reforma, ahora la casa tenía 3 plantas. En la superior vivían los Fritzl, en la inferior, inquilinos. Y en el sótano, al menos al principio, no vivía nadie. Pero evidentemente Joseph quería cambiar esto. El 28 de agosto del 84, cuando Elizabeth tenía 18 años, Joseph la trajo al sótano para colocar una puerta. Todos saben que Joseph trabajaba en el sótano y todos saben que supuestamente lo quería alquilar. Así que la muchacha simplemente obedeció. Bajó con su padre y mientras él colocaba bisagras, ella sostuvo la puerta. Pero en cierto momento, Joseph se puso detrás de ella, le puso un paño mojado en éter en toda la cara y la muchacha perdió el conocimiento. Es ahí cuando el hombre agarra su cuerpo a peso, lo mete en el sótano y lo encierra allí. Las horas pasaron y Rosemary empezó a preguntarse dónde diablos estaba Elizabeth. Preguntó a sus hijos, preguntó a su marido y nadie, absolutamente nadie, sabía dónde estaba. Llamó a amigos suyos, a conocidos, a vecinos y nadie podía decirle dónde estaba Elizabeth. Así que la mañana siguiente fue a comisaría y denunció su desaparición. Pero lamentablemente la chica ya se había escapado anteriormente, así que la policía ni siquiera la buscó. Obviamente hicieron algún rastreo, miraron por Amstetten, por Viena, pero tampoco se mataron mucho en la búsqueda. Y finalmente al mes siguiente, Joseph Fritzl va a comisaría con una carta, supuestamente escrita por Elizabeth. Una carta en la que la chica pedía a todos que no la buscasen. Queridos mamá y papá, he decidido mudarme para ser independiente. Estoy con gente que me quiere y estoy a salvo. Por favor, no os preocupéis por mí ni vengáis a buscarme. Esta es mi decisión, mi vida. Por favor, haced llegar mi amor al resto de la familia. Con esta nota en sus manos, Joseph le dijo a todos que su hija se ha fugado con una secta. Que estaba con una secta, que estaba loca, que no volvería nunca más.
Y poco a poco todos comenzaron a creerle. Y la policía, obviamente, dejó de buscar a esta chica, sin saber que en realidad lo que esta chica estaba viviendo era un completo infierno. En las primeras semanas, Elizabeth simplemente estuvo aislada y atada con una cuerda a una pared del sótano. Estaba a oscuras, sola, pasando frío, y de vez en cuando su padre entraba allí a llevarle comida. Pero pronto sus visitas se alargaron y se convirtieron en algo mucho peor. Joseph Fritzl tenía a su hija favorita encerrada en el sótano las 24 horas del día. La tenía atada, sola, y en un lugar en el que nadie podía escuchar sus gritos. Así que el hombre de ella hasta 3 veces por semana. Según los expertos, en 24 años, Elizabeth sufrió un total de 3.000 y fruto de estas llegó a tener 7 hijos. En el número 86, la chica sufrió un aborto espontáneo. Intentó escapar desde el minuto 1, pero siempre que lo intentaba, los castigos eran terribles. Recibía palizas, se quedaba a oscuras, se quedaba sin comer. Y ya su última esperanza de escapar se desvaneció el 30 de agosto del 88, con el nacimiento de su primera hija, Kerstin. A partir de aquí Elizabeth llegó a tener hasta 6 hijos más. El 1 de febrero de 1990 dio a luz a Stefan y el 29 de agosto de 1992 a Lisa. Y es en este punto cuando ocurre algo muy interesante, y es que Joseph decide que ya va siendo hora de que algunos niños vean la luz. Cuando la pequeña cumple 9 meses, Joseph obliga a Elizabeth a escribir una carta renunciando a ella, a escribir palabra por palabra que deja a su hija a manos de sus padres. Y después toma esta carta, agarra al bebé, lo sube a la superficie y finge encontrarlo en la puerta de su casa. Obviamente todo Amstetten hace eco de la noticia y todos se quedan en shock. Elizabeth, de cara al público, queda como una mujer malvada, una mujer despreciable, y Joseph como un padre increíble, un padre tan estupendo que adoptó como hija suya a su pequeña nieta. En el 93, según algunas fuentes, Joseph Fritzl obliga a Elizabeth, Kerstin y Stefan a ampliar con sus manos todo el sótano. Les obliga a cavar día y noche y les amenaza con dejarles sin comer si se detienen en algún momento. En el 94 nace Mónica y esta, al cumplir 10 meses, vuelve a ser abandonada en la puerta de la casa Fritzl. Una vez más, la niña aparece con una pequeña nota y en esta ocasión el caso sale por todas partes. Sale por la radio, por la televisión, por los periódicos. Y todo Austria habla de la muchacha que desapareció y abandona bebés. Es ahí cuando entran en juego asistentes sociales. Asistentes sociales van a la casa Fritzl en más de 20 ocasiones y en ninguna de ellas sospechan nada raro. Creen que Joseph y Rosemary son padres perfectos y que los niños abandonados están siendo cuidados a la perfección. Son bien atendidos, reciben amor, cariño, pero eso sí, aconsejan a los Fritzl no adoptar a más nietos, ya que de este modo recibirán ayudas. Si adoptan a sus nietos, los niños pasan a ser suyos, pero si los acogen simplemente, el Estado les paga una pensión de entre 400 y 600 euros. El 28 de abril del 96, Elizabeth dio a luz a gemelos, Alexander y Michael, pero este último lamentablemente nació con una enfermedad de tipo respiratorio. ¿Qué ocurrió entonces? Que Elizabeth pidió a su padre que llevara al pequeño a urgencias, pero el hombre se negó en rotundo. Dejó que el niño se muriera y después agarró su cuerpo y lo quemó en la caldera de la casa. Cuando Alexander cumplió 15 meses, Joseph hizo lo mismo de siempre, dejar al pequeño en la puerta de la casa con una nota escrita por Elizabeth. Y una vez más, acogió al niño y recibió una paga del Estado. En este punto Rosemary le comenta a su marido que si Elizabeth abandona más niños, ella no podrá seguir cuidándolos. Así que Joseph decide que el siguiente se va a quedar en el sótano. Y en diciembre de 2002, cuando nace Félix, le permite a Elizabeth quedárselo. Fue brutal conmigo. Si no aceptaba mantener relaciones con él, entonces los niños sufrían. Sabíamos que nos pegaría o que sería mal con nosotros. Decía que podía cerrar la puerta cuando quisiera y que entonces veríamos cómo íbamos a sobrevivir. Elizabeth hizo todo lo posible por educar a sus hijos. Le enseñó matemáticas, historia, geografía. Le enseñó a hablar, a escribir. Y a medida que iban creciendo, Joseph iba equipando más el sótano. Colocó una cocina eléctrica, una lavadora, una televisión. Y de vez en cuando mostraba a los niños vídeos de los pequeños que vivían arriba. Cuando se iba nosotros, vivíamos nuestra propia vida. Pero cuando él estaba allí, todo era silencio. Simplemente era omnipotente.
se comunicaba con nosotros mediante palabrotas. Nos insultaba a mí y a los niños. Cuando estábamos en la mesa y él encogía mal el cuchillo o no quería comer, entonces había verbales. No dejaba que los niños desarrollaran personalidad. Simplemente no dejaba que los niños tuvieran su propia voluntad. Mientras debajo de la tierra estaba el infierno, sobre ella estaba el cielo. Y es que Joseph prácticamente cada mes se iba de viaje. Se iba a Tailandia, tenía amantes, se iba a burdeles. Y nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que estaba pasando. Algunos inquilinos de vez en cuando escuchaban golpes procedentes del sótano. Pero Joseph decía que eran las tuberías y las ratas. Para Joseph, la doble vida era prácticamente perfecta. Fuera de la tierra, era un buen marido, un buen padre y un buen abuelo. Y todos los vecinos le tenían mucho respeto. Era trabajador, honrado, buen hombre. Y debajo de la tierra, era temido por todos. Sin embargo, este paraíso acabó el 19 de abril de 2008, cuando Kerstin, la hija mayor de Elizabeth, enfermó. Se despertó con dolor de estómago y a las pocas horas comenzó a convulsionar y perdió la consciencia. El estado físico de Kerstin, de 19 años, era lamentable. Estaba muy delgada, le faltaban muchos dientes. Y como nunca había visto el sol, su piel estaba muy pálida. Así que Elizabeth suplica a Joseph que la lleve a urgencias, que llame a un médico, que llame a una ambulancia, que se lleve a su hija. Pero Joseph se niega una y otra vez. Al principio el hombre se negó en rotundo, pero una cosa era quemar el cuerpo de un bebé y otra, el de una chica de 19 años. Así que accedió y pensó en repetir la misma operación de siempre: hacer una nota, dejar a la chica en la puerta y fingir que la había encontrado. La teoría, como veis, era perfecta y la carta decía lo siguiente: por favor, ayúdenla, se muerde la lengua y los labios. Ella nunca ha estado en un hospital, la gente le aterra. Si tienen dudas, pregunten a mi padre. Es la única persona que Kerstin conoce. Kerstin, por favor, mantente fuerte hasta que volvamos a vernos. Por desgracia, abandonar a niños era una cosa, y otra muy distinta era abandonar a una chica de 19 años. Kerstin Fritzl tiene un cuadro clínico muy peculiar. Estaba desnutrida, le faltaban dientes, el pelo se le caía a puñados. Y una cosa muy extraña es que le faltaba vitamina D. Según los médicos, era como si nunca antes hubiera visto el sol. Así que rápidamente llamaron a la policía y pidieron que buscasen a Elizabeth Fritzl. Pero ¿qué pasa? Que nadie fue capaz de encontrar a la mujer. No estaba en Viena, no estaba en Ámsterdam, no estaba en ningún registro. Y el 21 de abril de ese mismo año, los propios médicos hicieron un llamado a través de la prensa. Un doctor apareció en televisión, en radio y en periódicos. Y aún así Elizabeth no aparecía. Kerstin estaba en estado crítico. Y si no encontraban a Elizabeth, tendrían que buscar otras formas de saber qué le pasaba a la chica. Así que la policía fue a casa de los Fritzl y les pidió a todos muestras de ADN. Querían saber si los hijos de Elizabeth eran todos hijos del mismo padre. Así que para saber el ADN de ella, pidieron muestras a Rosemary y Joseph. Y para saber el ADN de los padres, pidieron las de los niños que Elizabeth había abandonado. Rosemary se hizo la prueba. Los niños también se la hicieron. Pero Joseph se negó en rotundo. Dice que tenía trabajo, que estaba estresado, que no tenía tiempo. Y la policía insistió una y otra vez. Llamaban por teléfono, él no contestaba, iban a la casa, Joseph se marchaba. Y temiéndose lo peor, el 26 de abril dejó a Elizabeth salir del sótano. Quería que los médicos tuvieran su ADN. Quería entregar a la muchacha, que diera su ADN y volver a encerrarla. ¿Pero qué pasó? Que los médicos la llamaron 3 veces. La chica sale una vez. Cuenta que está en una secta, que siente mucho haber abandonado a sus hijos, que no lo volverá a hacer. Vuelve al sótano, vuelve al hospital, vuelve al sótano. Y cuando vuelve a salir, la policía la detiene. Durante 3 horas le hacen 1000 preguntas. ¿Dónde ha estado? ¿Por qué ha dejado a sus hijos? Y después de varias horas, la chica se derrumba y cuenta la verdad. Una verdad que deja al mundo entero en shock. El 19 de marzo de 2009, Joseph Fritzl fue declarado culpable de los siguientes cargos: asesinato por negligencia de su hijo pequeño y esclavitud, incesto, violación, coacción y encarcelamiento falso de su hija Elizabeth. Y por todo esto es condenado a cadena perpetua. Durante varios meses, Elizabeth, Rosemary y todos los niños fueron enviados a un centro psiquiátrico, centro en el cual pintaron el famoso mural. Y después de esto fueron enviados
a una casa protegida. Lamentablemente en 2009, un periodista reveló su ubicación y todos ellos volvieron de nuevo al centro psiquiátrico. Años más tarde, toda la familia fue reubicada al norte de Austria, concretamente una casa videovigilada, sin puertas y sin sótano. Y a partir de ahí, la antigua casa Fritzl, la casa de los horrores, fue vendida y el sótano fue tapiado. En cuanto a Josef Fritzl, cabe decir que desde el año pasado no para de repetir que se quiere morir. Dice que la vida en prisión es un infierno y que espera que Dios se lo lleve pronto. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que al final de todo se hizo justicia? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo sé, cambios de ángulo, luego las velas se han iluminado de golpe, lo sé. Me quedé sin batería, tuve que cortar, fui a comprar pilas, volví y de ahí todo esto y cambios de ángulo y... En fin, ¿por qué cuento mi vida si no os interesa? Siempre estamos igual, oye. Como siempre hacemos, aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas junto a documentales muy pero que muy interesantes. Son Canelita en Rama, que además está en español. Os dejo dos documentales que son súper interesantes y algunas fuentes de info extra. Dicho esto, ahora sí que sí, voy despidiéndome. Pijo, la pregunta del día, que me olvidaba. Y la pregunta del día es la siguiente. ¿Creéis que este caso se pudo evitar? Si es así, ¿de qué modo? Y la palabra secreta es Elizabeth. Déjame Elizabeth aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis apartado de correos, el enlace directo donde conseguir estos libros, España embrujada y más guerreras menos princesas, que está por ahí. Y todas mis redes, tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch, y por ahí notifico los cambios, las novedades y múltiples charlas más. Y por cierto, ya otro paréntesis, que pesa que soy, lo siento, este fondo va a cambiar pronto, ¿vale? Va a cambiar porque se viene Halloween, y pues hay que cambiarlo un poquito. Os aviso con antelación, va a haber cambios. Dicho esto, ahora sí que sí, nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!